Vamos a hablar de esto. Ahí está. Vida después de la vida. Diga, vida después de la vida. Ese es el tema que vamos a compartir. Esto surgió de la semana anterior, por eso no quiere decir que esta semana no hemos estado preparando. La semana pasada hablamos acerca de que fuimos creados para adorar. Los que estuvieron aquí, el domingo pasado hablamos de eso. Y hablamos de lo que hay mucha gente se cree que vamos a estar ahí en un limbo, sino que Dios nos salvó con un propósito, para adorarle. ¿Y para qué más? Para servirle. Para eso Dios nos creó, para eso Dios nos llamó. Ahora, para adorarle, hablamos acerca de la eternidad. Y hablamos un poquito, ¿no? Trajimos porque la predicación iba orientada hacia otro lado, qué es lo que realmente significa adorar al Señor. Y una de las cosas, espero que, yo sé que hay gente que apunta aquí, y después tenemos también, al final de la reunión ponemos los QR, para que si usted no quiere tener nuevamente y puede escuchar a la palabra que compartimos aquí, lo puede hacer a través del QR y está todo subido en YouTube y en Spotify. Así que para que pueda escucharlo, si usted lo desea. Y hablamos acerca de la adoración y dijimos que adoración es cuando la música calla, cuando los cantos adoración no es la música que tocamos, sino que es la vida que nosotros llevamos. O sea, después cuando se apagan toda la música, ¿cuál es la vida que nosotros llevamos? Eso es adoración. Lo que nosotros hacemos durante toda la parte de la alabanza, que también es parte de la adoración, pero no es en sí, digamos, la adoración completa. La adoración completa es todo lo que significa nuestro estilo de vida, el estilo de vida que nosotros llevamos con el Señor. Y esto me llevó a traer una reflexión acerca de esta gran realidad, vida después de la vida. Hay gente que dice, ¿no? un dicho común, ¿no? Que hay, a ver, creo que algunos lo sabemos, dice, muerto el perro, se acabó la rabia, dicen, ¿no? Ahora, nosotros eso lo traemos y creemos que somos personas que una vez que pasamos la vida aquí, ya no hay memoria de nosotros, pero hay una vida que el Señor promete. Y lo vamos a compartir aquí, con la luz y con la gracia del Señor lo vamos a compartir. Por eso, la gran pregunta es, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Si bien es cierto, hay vida después de la vida, pero dice la Biblia, la palabra del Señor dice que está establecido que el hombre, viva una vez aquí en la tierra y después de esto, el juicio de Dios. Yo sé que esto despierta miedo a veces, ¿no? Muchos han evangelizado el mundo a través de un mensaje de miedo, de infierno. No es la idea eso. Hay gente que se convierte al Señor porque quiere evitar el infierno, y no es eso, sino que nosotros nos convertimos al Señor en reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el amor que Él ha depositado en nuestros corazones. Fíjese, ¿dónde pasaré? No sé si usted alguna vez se ha hecho esta, espero que lo tenga bien seguro. Si se ha hecho esta pregunta, espero que tenga la certeza, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿O dónde pasaré la eternidad? Creo que esa es la pregunta retórica, ¿no? ¿Dónde yo pasaré la eternidad? Esta es una pregunta muy sencilla, pero tiene una profundidad enorme en nuestra mente. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? A muchas personas sencillamente no les interesa dónde estarán. Otras piensan que no hay una vida después de la muerte. Otras personas tienen conocimiento, pero no quieren pensar en esto por temor. Prefieren ignorar. La ignorancia nunca a nosotros nos libra de nada. Que yo ignore una ley que está establecida en el gobierno, eso no me va a librar a mí de la condena que me puede llevar si yo transgredo una ley. El desconocimiento no te evade de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Otras piensan que estarán con Dios y que no importa cómo vivan. Hay personas con este pensamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno, un Dios que dice que es amor, haya creado un infierno y haya creado un cielo, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han hablado con personas que tienen esta percepción de la vida, ¿no? Piensan que estarán con Dios y no importa cómo vivan. Quieren vivir esta vida
disfrutando, y ese disfrutando yo lo he puesto entre comillas, al máximo de este mundo. Hay gente que quieren disfrutar la vida, y no digo que disfrutar sea malo, está bien, está dentro, pero ¿bajo qué concepto? ¿En qué forma de disfrute nosotros queremos? Ahora la Biblia, la palabra del Señor, que es la primera o la primera placa con un texto bíblico que vamos a compartir. Quiero ir un poquito rápido porque es bien explícita la palabra del Señor. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, es el primer texto. Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, diga todo lo que hay en el mundo, dice los deseos de la carne. Y aquí vemos lo que hay, lo que no debemos amar. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El querer hacer el mal, los deseos que vienen, que son pecaminosos. Son cosas que nos apartan, que nos alejan de Dios. Dice, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que nosotros podemos mirar, que puede llegar la codicia, la envidia y tantas cosas que hacen daño a nuestra comunión con Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Parece contradictorio esto, porque la palabra del Señor dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Parece contradictorio. Y Dios nos dice ahora a través de esta palabra que no amemos al mundo. Cuando la Biblia está hablando a esto, a lo que se refiere en Primera de Juan, el texto que acabamos de leer, se está refiriendo al sistema de este mundo, que se manejan sobre estos valores, los valores de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. O sea, son las cosas que Dios quiere que nosotros no amemos. ¿Por qué? Porque eso determinadamente nos llevarán a alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué significa realmente amar el mundo? Amar el mundo es amar un sistema de rebelión. Eso significa amar el mundo, amar un sistema de rebelión. El mundo se refiere al sistema o a ámbitos de la rebelión contra Dios. Todo lo que se levanta contra lo que es Dios. Hoy hay muchos valores entre comillas, o pensamientos o conducta de la gente que llevan a veces a nosotros, a los cristianos, a amar o ser condescendiente con algunas cosas que Dios abomina, que Dios no quiere que nosotros nos inmiscuyamos, que nosotros nos contaminemos con esas cosas. Ahora, el mundo se refiere a este ámbito de rebelión contra Dios. Todo lo que es rebelión con Dios es amar al mundo, porque desde el principio Satanás se rebeló contra Dios. Es la rebelión que viene de una gracia que es caída. Cuando una persona entra en esa rebelión, es muy factible que el enemigo haya tomado mella de su vida, haya hecho fortaleza en su vida. Pero si Dios nos permite escuchar esta palabra, porque dice su palabra, dice que conoceremos la verdad, y la verdad que nos va a hacer, nos hará libre. Por eso que uno comparte la palabra esta de este lugar. Son personas que no conocen a Dios, aman la rebelión. No conocen ni a Dios, o mejor dicho, reniegan de Dios. Y no tan solo reniegan, sino que también reniegan de los creyentes, de aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Sigue diciendo la palabra, ni las cosas que están en el mundo, son las cosas que hay en este mundo. Gran parte de la humanidad vive en esta condición. Disfrutan en cierto sentido de su vida, sin importar lo que pasará después de la muerte. Sin importar de lo que pasará después de la muerte. Hay gente que disfruta, y ese disfrute está entre comillas. Disfrutan quizás 60, 70, 80 años, 100 o más. Pueden disfrutar de la vida, de esta vida terrenal, sin importar el después, sin importar lo que viene después. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, verso 32, y él dice lo siguiente, dice, si como hombre
si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha?, decía el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, él decía, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué dice?, moriremos. En cierta manera, diciendo, ¿de qué importa que haya mi implicación con Dios? ¿De qué me importa de que yo respete valores? ¿De qué me importa o qué me importa a mí todas las situaciones que yo he pasado en mi vida si no va a haber resurrección? En vano es una esperanza fallida, es una ilusión creer en algo de que no va a existir. ¿Para qué nosotros vivir, no digo reprimidos, sino guardándonos, viviéndonos para la santidad, si no creemos, si no tenemos la esperanza de que hay un futuro glorioso para aquellos que aman al Señor? Todo lo demás es rebelión en contra de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que él había luchado, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos nos resucitan? Comamos y bebamos. Él había pasado situaciones muy complicadas en la ciudad de Éfeso. Él había vivido la persecución no tan solo de los demonios que había, porque se habían instaurado tanto, era tanta la fortaleza que había en Éfeso, demoníaca en ese tiempo, que incluso tenemos una referencia de unos que querían hacer una liberación, que querían emular a Jesús o a los seguidores de Jesús, y resulta que quisieron echar demonios de unas personas, y dice que los demonios se abalanzaron contra estos jóvenes, dice que los dejaron desnudos, y los jóvenes tuvieron que huir, salieron avergonzados. Era tanta la opresión de Éfeso que Pablo también la sufrió. No tan solo sufrió esa opresión demoníaca, sino también sufrió el menosprecio de la gente. Había gente, dice, que hablaba mal del camino. ¿Y cuál era el camino? Porque antes no se conocían como los evangélicos, se conocían como aquellos, los del camino, le llamaban a los primeros cristianos. Ahora, cuando vemos esto, hay una oposición que tanto es personal, de gente física, que te pueden hacer tirar para atrás en tu convicción de saber de que para qué vale mi compromiso con Dios, para qué vale mi respuesta hacia Dios, de buscar lo correcto de Dios. Si hay gente que se levanta, y a veces la gente que menos espera, o la gente que menos espera, se te levanta en contra tuyo, para atentar contra los valores que nosotros establecemos, los valores que nosotros respetamos en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo estaba diciendo esto: ¿de qué me sirve sacrificarme, por decirlo de alguna manera, si en definitiva no hay resurrección? Por eso él fue firme en su determinación, y aunque recibió oposición, él permaneció firme, y este hombre terminó decapitado en los últimos días de su vida, pero él creyendo de que había un futuro glorioso, que había una vida después de la vida. Hay una vida después de la vida. Así como hay una vida después de la vida, también hay una condenación. Y yo iba a poner esto, ¿no? Iba a poner vida después de la muerte, pero digo, no, vamos a hacerlo más suave. Vamos a poner, porque si no, para despertar el interés, para que usted no nada lo reprima de poder venir hoy a la iglesia. Yo sé que usted no tiene miedo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen miedo aquí? No, ¿verdad? ¿Cuántos están seguros en Dios? Esa es la pregunta. Yo estoy seguro en Dios, tengo la convicción en mi vida. Ahora, si no hay resurrección, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué dejar nuestra familia? ¿Para qué nos dedicaríamos a otra cosa? Me dedicaría a lo que yo me dedicaba antes, y le puedo asegurar que no me iría mal. Tenía un negocio en Argentina próspero, y cada vez iba avanzando y iba levantándose, y bendecido por el Señor, y servía al Señor también. La frase comamos y bebamos, que mañana moriremos, es una cita que expresa un hedonismo pasajero ante la muerte inevitable, o sea, una falta de esperanza. Eso significa hedonismo, una falta de esperanza. Y hoy vemos nosotros la falta de esperanza que hay en el mundo. Y lo lamentable es que a veces esa falta de esperanza a veces se percibe dentro de la iglesia. O sea, pero este disfrute que yo le decía, que hay gente que disfruta, este disfrute no se puede comparar con la eternidad que Dios nos da, el propósito de Dios que Dios nos da. Me viene a recuerdo el rey David. Cuando David había sido llamado por Dios para liderar a su pueblo, para levantarlo como un guerrero, pero sin embargo de sus propias familias se levantaron, que le dividieron el reino.
Pero sin embargo él no tenía las cosas puestas aquí en esta tierra. Su mirada no la tenía puesta aquí en esta tierra, sino que su mirada tenía puesta en el galardón y en el propósito que Dios le había dado para su vida. Porque quizás a veces hasta en tu propia familia puede haber que se te levanten en contra, que renieguen de lo que tú estás haciendo, pero tú crees en una eternidad. Ahora, el disfrute que Dios nos ofrece no se puede comparar, el disfrute que nos ofrece este mundo no se puede comparar con el disfrute que el Señor nos promete para nosotros. Yo quiero hablarte de esperanza. No quiero que te vayas hoy con miedo, sino que puedas irte con una esperanza gloriosa y cierta de que hay una eternidad con Dios. No es un cuento de hadas. El Señor lo prometió. Dice: yo me voy, pero voy a preparar un lugar para ustedes. San Juan capítulo 1, 14. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las promesas de Dios. Yo pregunto, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Verdad que sí? Otros piensan que van bien. Hay gente que piensa que van bien, que llevan una vida buena, pero su fin es camino de perdición, dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, a la mujer, pero su fin es camino de muerte, dice. Otros sí les importa la vida futura. Hay gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Y les importa la vida futura, pero siempre piensan nuevamente en disfrutar esta vida, y más adelante, en algún momento, me voy a preocupar por mi relación con Dios. Hay gente que tiene ese pensamiento: yo ahora voy a tratar de disfrutar. Total, soy joven. Para los jóvenes, todavía me queda un resto largo de vida. Ya llegaré, ya cuando sea yayito, cuando esté en mis últimos momentos, ahí me reconciliaré con Dios. Ahí voy a poder ponerme a cuenta con Dios. Mañana me voy a poner cuenta con Dios. Hay gente que dice mañana. Mañana es la excusa piadosa donde se entierran las voluntades moribundas. Así dice mi pastor, el pastor Velar. Mañana es la mentira piadosa donde se entierran o donde se sepultan mis voluntades moribundas. Cuando tenemos ese pensamiento: mañana voy a cambiar, mañana voy a arreglar mi vida con Dios, mañana voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana me voy a comprometer con Dios, mañana voy a ser fiel para con Dios, mañana le voy a enseñar a mis hijos, mañana, y postergamos cuando no sabemos qué será el día de mañana. ¿Qué será el día de mañana? Pero no toman en cuenta la advertencia de Dios. Hay una advertencia de Dios. Santiago capítulo 4, verso 13 al 15 dice lo siguiente: vamos ahora, despierta ahora, vamos ahora. Escucha bien lo que te digo. Vamos ahora. Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. ¿Qué quiere decir a traficar? No estoy hablando de estupefaciente ni nada por el estilo, sino la palabra traducida correcta es negociaremos y ganaremos. Dice, traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas veces hay gente que viene con ese pensamiento hacia esta tierra y sin embargo pierden su vida, pierden su propósito en Dios? Hemos visto un montón de gente que pierde su propósito en Dios. Llegan a esta tierra y se cree que tienen lo necesario. Ya pueden aspirar a un coche, ya pueden tener su buen piso, ya pueden tener unas buenas bambas, unas buenas zapatillas, y ya se olvidan de Dios. Ya perdieron el propósito de Dios en sus vidas. Hay mucha gente que le hemos visto así. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos saben lo que será mañana? Porque, ¿qué es vuestra vida?, dice el Señor. Ciertamente, escuche, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. ¿Cuántos han pasado por una neblina? A ver, hemos visto muchas veces, ¿no? Y más cuando algunos no ven la madrugada, así que no le voy a decir la de la madrugada, ¿no? Pero está por un breve tiempo. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Esta neblina que habla la Biblia, que aparece por un poco de tiempo, y es lo que representan los años de nuestra vida ante la eternidad. Fíjese la comparación que Dios da. La neblina representa, escucha, es el tiempo, no sé, 50, 60, 70, 80, 90, 100, no sé cuántos años tú aspiras a vivir en este mundo. Pero así Dios la considera nuestra vida como una neblina que aparece ante la eternidad que Dios tiene para nosotros. Tenemos un Dios eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. ¿Cuántos sabían esto? Él no tiene un creador. Él es el creador de todas las cosas. Es más, le voy a decir algo que quizás no lo podamos entender con nuestra mente finita. Dios se introdujo en nuestro tiempo. Dios creó el tiempo. Dios creó las estaciones. Pero Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Es el Dios del universo. Dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Ese Dios el que tú tienes, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y ese es el Dios que ha marcado en nuestra vida una eternidad para que la podamos vivir en disfrute con el Señor. Pero podemos comenzarlo aquí en la tierra, podemos comenzarlo aquí en la tierra. Es un Dios que no tiene ni principio ni fin. ¿Existe una vida entonces después de la muerte? Dios enseña en su palabra que existe una vida después de la muerte. Al morir la persona sigue viviendo en condiciones de conciencia. Cuando una persona muere, la Biblia habla del Hades, que es un lugar de tormento. En otras referencias hace lugar como el Sheol o el infierno. Claro, de esto ya no se habla, ya no se predica en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores tienen miedo de que se le vaya la gente. Se ha diluido el evangelio. Pero está establecido que Dios creó tanto una cosa como la otra. No la creó para el hombre. El Hades, el infierno, no ha sido creado para el hombre. El Sheol, como dice la palabra del Señor, no ha sido creado para el hombre. Hay un lugar de tormento, se llama Hades. Hades es un lugar de tormento. Y después está el seno de Abraham, que es un lugar de descanso. Tanto uno como otro son transitorios. Yo quiero ponerme en un papel de enseñanza hoy, de maestro, porque la Biblia nos es claro en cuanto a estos dos conceptos. Que es un lugar donde van los hijos que mueren en el Señor. Es un lugar que se habla, literalmente es un seno, es el seno de Abraham. Ya vamos a explicar lo que significa el seno de Abraham. Es un lugar transitorio donde la gente, o cuando nosotros partimos de esta tierra, ya comenzamos a disfrutar con el Señor. ¿Se acuerdan? Ese lugar es el paraíso. Cuando aquel reo que estaba al costado de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, ¿cuáles fueron las palabras del Señor a aquel que lo reconoció como su Señor y su Salvador? Él le dijo: ciertamente estarás hoy conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Pero todavía no es el cielo definitivo que Dios tiene para nosotros. No estoy hablando ni de purgatorio ni nada por el estilo. Lo que estoy hablando es palabra del Señor. Y aquí tenemos una referencia de la palabra del Señor que habla de estos dos estados de la persona que estará consciente en su vida después de la muerte. Habrá una conciencia. Hay muchos que creen que ya una vez que lo llevan al cementerio, hay una experiencia que la han vivido mucha gente. A ver si alguien me puede ayudar, porque si alguien me puede ayudar, acepto la ayuda. Que se llama copy. Cuando una persona es sacada del cuerpo y esa persona se ve a sí misma en un hospital, ve todo el entorno que hay. Mucha gente ha tenido esa experiencia. Y es literalmente lo que sucede. El cuerpo es lo que queda aquí en la tierra. Y el espíritu y el alma de la persona es la que se separa del hombre y va a esos lugares, ya sea a un lugar de tormento o va a un lugar de descanso con el Señor, hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. ¿Cuánto esperan la venida del Señor?
Amén. Dice la Biblia en San Lucas capítulo 16, verso 19 al 23. No he querido poner los textos aquí para que usted lo pueda seguir con su Biblia. Lo he hecho aposta, ¿vale? Y probablemente hagamos siempre así para que usted para que usted no venga y reciba todo el menú ahí en la bandeja y que pueda también buscar y pueda leer en la carta y usted, que es la carta que Dios nos ha dado. Lucas capítulo 16, versos 19 al 23 dice que había un hombre rico. ¿Cuántos saben esta historia? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Vamos, por amor a los hermanos lo pongamos. Ya lo están poniendo, gracias. Ellos son más misericordiosos que yo. Dice que lo volvemos a leer. Había un hombre rico. Hay gente que, mire, he leído muchas versiones en cuanto a este pasaje porque quería tener más luz en cuanto a esto. Y en casi todas las versiones dice como una historia o como lo que realmente que literalmente había un hombre rico. Y esto es una palabra que el Señor, en una sola traducción, no voy a decir cuál es la traducción, que dice que es una parábola. Pero cuando Jesús habla acerca de parábola, Él la deja bien explícita, que es una parábola. Una parábola es una comparación terrenal con una verdad espiritual. En este caso dice que había, y el Señor cuando dice que ha habido, lo ha habido. O sea que existió este hombre. Eso es lo que quiero decir. Porque Jesús conoce todo. Jesús conoce todo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, si el Señor dice que había, quiere decir que existió este hombre. Dice que había un rico. Escucha bien, había un hombre que era rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino. O sea, no cualquiera se vestía en aquel entonces de púrpura. De púrpura se vestían ¿quiénes? Los reyes, ¿verdad? La gente prominente. Y él se creía tal cual un rey. Dice que este hombre se vestía, no tan solo que se vestía de púrpura y de lino fino, sino que hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, hacía un banquete con esplendidez. O sea, era una persona adinerada, de mucho dinero. Pero dice la Biblia que también había un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro. Un mendigo que se llamaba ¿cómo? Lázaro. Diga, Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? Yo sabía que lo iba a pillar en esta parte. ¿Cómo se llamaba el rico? No hay un nombre. Y esto también nos deja una enseñanza a nosotros. Escuche, esto nos deja una enseñanza también a nosotros. Cuando un hombre se omite o cuando un nombre se omite es para evitar vergüenza. Es un hecho real. El Señor nunca tuvo en su corazón de avergonzar a la gente. Cuando la gente hace, lo primero que nosotros hacemos es nuestra tendencia. Cuando a alguien queremos avergonzarle, le decimos el nombre, el apellido, el número de teléfono, dónde vive. El corazón de Dios nunca ha sido así. Por eso el Señor, así como conocía a este rico, yo me imagino que habrá conocido el nombre, pero el Señor se guardó en eso. Pequeña enseñanza. ¿A qué esa no la tenías? No, sé que ya lo tienes todo tú, vale, no pasa nada. Pero son detalles que el Señor te deja. Y el Señor nos deja a nosotros como enseñanza para que aprendamos. Ahora cuando dice Lázaro, Lázaro sí tiene un significado. La palabra Lázaro tiene un significado. Lázaro es una forma abreviada. Es una especie de apodo para el nombre Eleazar. Y el término Eleazar está compuesto de dos palabras hebreas. El, que significa Dios, y Azar significa ayuda, o en realidad la palabra Lázaro significa al que Dios ha ayudado. Ahora cuando nosotros entramos en esta dinámica de enseñanza de la palabra de Dios, fíjese qué contradictorio que es. ¿Cómo el que Dios ayuda si era el mendigo, era el miserable? Claro, cuando uno lee esto, claro, uno tiene que indagar, tiene que buscar en la palabra del Señor y nutrirse de gente también de que tiene su opinión. Cuando yo comienzo a buscar esto, digo yo, ¿por qué, Señor? ¿Sabe? Este hombre dice que era pobre. Vamos a leer el texto.
Vamos a seguir leyendo. Dice que este hombre estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, que estaba lleno de llagas y estaba, dice que lo llevaba, en otras versiones dice que lo llevaban cada día a ese lugar donde estaba el rico, donde estaba aquella persona prominente que tenía todos los recursos y que podía hacer misericordia de este hombre. Pero ¿qué pasó? Él cerró su corazón. No es una cuestión de que el rico vaya al infierno y que el pobre vaya al cielo. A veces se ha predicado más en las iglesias. Mientras más pobreza creemos que es más humildad. Eso es mentira, porque yo conozco personas que son pobres y son súper orgullosos, que no tienen dónde caerse muertos, pero sin embargo se creen tan ricos. Y como dice la palabra, eres un pobre, un desnudo, un desventurado. Y así como conozco gente que tiene posesiones y sin embargo son ricos para con Dios, no cierran su corazón. El pecado de este hombre, del hombre rico, fue haber cerrado su corazón a aquella persona que todos los días lo ponían a la puerta. Y este hombre seguramente habrá pasado, ¿cuántas veces habrá pasado? Lo habrá visto a este mendigo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no te hace a ti ni más salvo ni menos salvo. Es más, la Biblia lo declara al dinero. Dice que el dinero es injusto. El dinero es lo más injusto que hay en el mundo. Escúcheme bien. Y esto le va a revelar algo en su vida. Como dije, hay personas que se creen que son, por ser pobres van a llegar ante el cielo. No es así, porque hay gente que son pobres, pero vuelvo a decir, son más orgullosos. No teniendo nada son más orgullosos. Y hay ricos que teniendo mucho dinero son agradecidos para con Dios y tienen misericordia. El dinero es lo más injusto. Dígame usted, yo pienso, y aquí donde el Señor te habla al corazón y donde el Señor te muestra algunas cosas. Cuando yo voy por una carretera o cuando me paseo por un lugar, no es que me entre a mí la nostalgia, ni me sienta el pobrecito de todo, ni le llore a Dios. Yo he visto grandes mansiones, he visto grandes coches de gente que no se lo merece. Por eso es injusto el dinero. Y he visto gente que siendo justa delante de Dios, como fue este hombre Lázaro, era justo delante de Dios, tuvo que sufrir la pobreza. Por eso la pobreza no te hace ni más cerca ni más lejos de Dios. Es tu actitud delante tanto de la pobreza como de la riqueza, es lo que te acerca a Dios. Cuando nosotros no sabemos, no somos administradores de lo que Dios nos ha dado, somos injustos. Ahora dígame usted, qué injusto que es, ¿no? La fuerza que nosotros hacemos para mantener esta iglesia. Porque es cierto. Mire, yo he conocido gente que ha llegado a la iglesia. Escúcheme bien, por favor, escuchen. He visto gente que ha llegado con mucho dinero a la iglesia. A nuestro amado y mi amigo que ahora descansa en el Señor, Roberto Benedetti, que falleció de muy joven, un empresario de la iglesia. Ese hombre cuando llegó a la iglesia puso todo, por favor no malinterpreten mis palabras, puso todo para Dios. Fue un hombre que se puso al lado de nuestro pastor. Honro su memoria en esta hora. Un hombre con negocios. Y este hombre fue a más. Así como otros, que también me acuerdo de este, con nombre y todo, pero me voy a reservar como el Señor se reservó. No voy a dar nombre. Y me acuerdo de este hombre, de esta otra familia que tenía una fábrica de zapatos. Y era muy próspero. Es más, yo iba a la casa porque me había hecho amigo de su hijo. Y claro, tenía piscina, lo que nunca, imagínense yo, una piscina para mí era un sueño, era como estar en el cielo, en ese lugar, en una casa, en uno de los mejores barrios de la ciudad de Córdoba, el Cerro de las Rosas. Un lugar muy bonito, tenía un piso, una casa impresionante, tenía una habitación de este chico, este joven amigo, que yo me hice amigo por eso, no me hice amigo por eso. Tenía una casa, creo que tenía su habitación era como esto, y tenía de todo, lo que quería buscar, Walter se llamaba él. Él siguió con el Señor, Dios lo bendijo. Él abandonó todo lo que los padres le querían dar por seguir al Señor. Él se hizo humilde por seguir al Señor, porque sus padres manejaban otros valores. Y sin embargo esta gente daba también en la iglesia, pero daba lo normal.
Pero ahí quedó su negocio. Nunca se proyectó a más. Nunca se afirmaron en Dios. Y después no los vimos con el tiempo, no los vimos más dentro de la iglesia. Pero sin embargo, este hombre que le digo yo, nuestro amado y mi amigo, que influyó mucho para que yo volviera a la iglesia del Señor, él dejó un legado maravilloso en su hijo Robertito. Robertito, que ya no es Robertito, es un hombre distinguido de la ciudad. ¿Tiene? ¿Cuántos años tendrá? ¿33? 33 años, Robertito. Robertito, que no es Robertito, es Robertote, porque es tan grande como su padre. Y dejó un legado y es un muchacho lleno de Dios, una esposa preciosa, y él es un profesor de una de las universidades más importantes que hay de Córdoba. ¿Se da cuenta? Ahora dice que este hombre que estaba con llaga, dice el verso 21, dice, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían la llaga de este hombre. El rico no hizo absolutamente nada por este hombre. Dice que vinieron los perros, y usted puede tomarlo esto algo muy ofensivo, pero yo creo, aquellos que hemos tenido un cachorrito, cuando te ven mal, se acercan a ti, ¿no? Parece que presintieran. Tuvieron más misericordia esos perritos que ese hombre rico. Me hace recordar la historia de Job. Cuando Job estaba en una posición lleno de llagas. Y dice que los perros, algunos lo han tomado por otro lado, ¿no? A este texto. Pero yo creo que los perros tuvieron más misericordia de este hombre que aquel hombre rico. Porque dice que venían para calmarle. Yo creo que venían para calmarle el dolor a esa persona. Pero resulta algo interesante. Dice que se aparecieron de este hombre y querían calmar el dolor de esas llagas. ¿Qué fue lo que marcó la indiferencia a la necesidad? Cuando hay una indiferencia a la necesidad. Cuando vemos una necesidad y a veces creemos que tenemos que tener mucho para poder bendecir a la gente. ¿Sabes que tú con 10 euros puedes bendecir a una gente? A un hermano, a una hermana. ¿Sabes que con 5 euros, así hacemos nosotros en la iglesia cuando vemos una necesidad dentro de la iglesia? Por supuesto, tenemos nuestra tesorería, somos autónomos, manejamos nuestros propios recursos, pero yo no puedo venir a la iglesia. A mí me encanta disfrutar, de verdad, me encanta disfrutar. Gracias al Señor, Dios me ha permitido poder viajar por diferentes partes del mundo cuando ni siquiera lo tenía pensado en mis pensamientos. Me encanta. Si me puedo tomar vacaciones, me tomo vacaciones. Si me puedo sentar en un restaurante o en un bar a tomar algo y comer algo, me parece correcto y me parece bien que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. Si podemos disfrutar unas vacaciones, si podemos disfrutar un viaje, pero nunca te olvides de la necesidad. Yo no me puedo sentar a la mesa, y mi esposa es testigo de esto. Yo no me puedo sentar a la mesa y disfrutar de un gran asado en mi casa. Me encanta comer asado, me encanta. Pero primero voy a ver, y si sé que alguien está pasando por necesidad, yo no voy a comer tranquilo en la mesa. ¿Te das cuenta? Claro, usted dirá, pastor, se está tirando. No, es una realidad. Tú créelo o no créelo, no pasa nada. Pero es la realidad de mi vida. Cuando te piden para algo, porque ven una necesidad, ¿puedes colaborar con esto? Cuando hemos tenido los campamentos, ¿puedes colaborar con esto? No, este mes voy a muy ajustado y no tengo lo necesario porque mi esposo o mi esposa no ha trabajado las horas necesarias. Ten confianza, porque eso es ahí a donde debemos creer y debemos tener la convicción de que Dios nos va a proveer en todo. Dios nunca te va a dejar avergonzado en nada. Yo le puedo asegurar, y mi esposa también es testigo de esto, yo llego a fin de mes, llego con 2 euros en la cuenta, hermanos. Vivo ahí y soy feliz, te lo prometo. Estamos buscando, como dice el pastor, y no es porque lo diga el pastor Javier, siempre estamos buscando dónde bendecir a la gente. A diferencia de que otra gente, escúcheme bien, que los rodea un séquito de seguidores y están más pendientes de las necesidades del pastor, y al pastor lo ponen y lo elevan a un punto de que es intocable. Cuando el pastor está puesto para suplir la necesidad de la gente, no para suplir sus propias necesidades. Créame o no me crea, no me interesa. No me importa.
Nosotros no estamos para solucionar nuestros problemas. No estamos para hacernos ricos aquí. Tengo un coche que lo pago por mes. Es más, ni siquiera mi nombre está. La ropa que llevo es porque mis hijos me la regalan. Gracias, porque tienen buen flow. Cuando usted lo ve al pastor entrar de zapatillitas blancas acá, con un pantalón así, el otro día me dijo, no voy a decir quién, me dice, ¿a dónde, pastor, es el juego de golf? Me dijeron, ¿a dónde va a jugar al golf, pastor? No importa, yo lo perdono, lo amo, lo tengo que amar igual, ¿verdad? Porque si no... Pero de verdad, la mayoría de la ropa es regalada. Me regala la gente, me regalan los hermanos. De verdad, muy poca ropa me compro. A veces me compro alguna gorra, nada más. 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. Creo que esto no se los pasé yo a los chicos, pero bueno, lo tienen ahí, son rápidos ellos. Dice así. ¿A cuánto le interesa seguir escuchando esto? Timoteo, 1 Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo, de este mundo, se está diciendo, ¿no? Manda que no sean altivos y no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Qué hermoso que es Dios. Que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Dígalo usted, para que la disfrutemos. No estoy diciendo que no disfrute, por favor, no sienta un peso así ahora. Ay, pastor, me voy mal ahora de la iglesia. No se trata de eso, que usted pueda disfrutar. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Rick Warren, no sé cuántos han escuchado alguna vez oír de este hombre, Rick Warren, un hombre que escribió uno de los bestsellers de la línea evangélica. Es un pastor de Norteamérica. Él escribió Una iglesia con propósito, y entre muchos libros es un libro muy vendido a nivel mundial. Él dijo lo siguiente: no posees lo que tienes, no posees lo que tienes, eres administrador de lo que Dios te ha dado. Eres administrador, y a eso llamo a reflexión, que seamos buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Otro detalle que lo veníamos hablando con hermano Rich, aunque no lo tenemos aquí, cuando se presenta un joven rico delante del Señor, y el Señor le dice, este joven rico le dijo, dice, obedezco toda la ley desde mi juventud, hago esto, otro. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo este chico, este joven? Dice que agarró, hizo para atrás. Podría haber sido un seguidor de Jesús, podría haber sido un discípulo del Señor. Él perdió su oportunidad. Y dice que se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Dice, porque tenía muchas posesiones. Hay gente que las posee la avaricia. Hay gente que las posee la mezquindad. Hay gente que no le importa el reino de Dios, no le importa nada. Lo único que le importa es venir, pasar, disfrutar, sentarse, disfrutar del aire acondicionado, de lo que tenemos, pero no le importa ni cero de Dios, porque la riqueza, la avaricia los atrapa, los poseen. Hola. Esa fue la actitud del rico. Te voy a revelar algo más. Dice que aconteció que murió el mendigo, escúchame, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, ese lugar de tormento, dice que el rico alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormento, y vio de lejos a Abraham. O sea, que reconoció a Abraham. O sea, que era un hombre que estaba asociado con la fe. Hola. Era una persona que estaba asociado con la iglesia, estaba asociado o tenía un conocimiento de lo que realmente era Dios y lo que no era Dios. Y entonces le dice lo siguiente, y vio, dice que de lejos a Abraham,
y a Lázaro en su seno. O sea que conocía también, reconoció a aquel que tantas veces había pasado por el lado de él y había ignorado la necesidad de este hombre. No ignores nunca la necesidad. Yo alabo a Dios por aquellos que tienen un corazón generoso, que aunque no se queden sin un céntimo en su bolsillo, están capacitados y están dispuestos a bendecir al que no tiene. Dice que Lázaro estaba en su seno, en el seno de Abraham. El Hades es el infierno, un lugar donde las personas están en tormento. El seno de Abraham es el paraíso. Hice referencia recién acerca cuando Jesús dijo ciertamente a aquel que estaba al lado de él en la cruz, le dijo: ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Este lugar es un lugar donde están las personas en gozo, pero todavía no en pleno gozo. Entiéndeme esto, el pleno gozo vendrá cuando el Señor venga y dice que todos aquellos, los muertos, hayan conocido o no hayan conocido a Dios, dice que resucitarán, dice la palabra del Señor. Y dice que el Señor ahí dice que lo va a establecer el juicio, para bien, para condenación eterna o para vida eterna. Este es un lugar de personas, este es un lugar donde la persona piensa, se da cuenta en la condición en que está, tiene la capacidad de recordar. Por eso dice que siente, dice que cuando el rico comenzó a ver esta escena, cuando comenzó a ver, le dice: Padre Abraham, fíjese, le dice Padre Abraham, le dice. O sea, reconocía, de esto hablamos ayer también con los chicos, hablamos acerca de Abraham en la reunión de jóvenes. Verso 24 al 31 dice: entonces él, dando voces, o sea el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. O sea, él había llegado a un punto donde no había un retorno. Escúchame, no había un retorno. Por eso es importante lo que nosotros sabemos. No está el purgatorio. No hay donde vayas es una oportunidad que el Señor únicamente te da aquí en la tierra. Y tú decides cómo vivirla, yo decido cómo vivirla y dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Hay un lugar que es cierto y yo lo creo porque dice la palabra del Señor, dice que había tanto un hombre rico como también uno que se llamaba Lázaro. De las dos el Señor da testimonio que existieron esas personas y el Señor revela esto a sus discípulos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. O sea, ve, todas las facultades, todas las sensibilidades están allí, hermanos. Esto no es para infundirte miedo, sino para que podamos estar alerta. Y refresque mi lengua, porque estoy aquí, dice, ¿cómo dice? Estoy, ¿cómo? Atormentado, ¿en dónde? En esta llama. Ese es el infierno, que es diferente al lago de fuego, como la palabra del Señor dice, que después serán lanzados al lago de fuego junto con el diablo, sus ángeles y todos aquellos que le han servido. Es diferente, es otra cosa. Pero Abraham le dijo, ¿cómo le dice Abraham? Escucha este detalle, a veces lo leemos rápido, ¿no? Le dice: hijo. O sea que era hijo, pero no disfrutaba de lo que no estaba disfrutando. Había sido llamado para ser hijo, pero sin embargo había hecho caso omiso al llamado de Dios. Y le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y de vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego, y esta expresión, te ruego, ¿cómo? Padre. Wow. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios, pero sin embargo decidió mal, de no usar misericordia, de no ser misericordioso, de creerse que todo era tanto lo que le poseía en su vida que no lo dejaba ser libre. Y le dice: que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Escúcheme, no se ponga nervioso, por favor, que te falta todavía. Dice: porque tengo 5 hermanos. ¿Para que le testiguen? ¿Usted cree que esta persona tenía compasión de sus hermanos?
ahí no habrá un sentimiento de compasión. En ese lugar no habrá amor, porque ya el amor que tenías que desarrollar era aquí en la tierra. Tenías que desarrollar ese amor. La compasión tenías que desarrollarla aquí en la tierra. La misericordia tenemos que desarrollarla aquí en la tierra, porque esas serán las consecuencias las cuales nos van a llevar al cielo o al infierno. Esas serán las consecuencias. Este hombre, yo creo que más que todo lo decía para que no se le aumentara el tormento en su vida. Porque seguramente, déjeme a mí mirar un poquito más allá, seguramente este hombre habrá pensado: si vienen mis hermanos, me van a reprochar que los llevé por mal camino, no les enseñé a ser fieles con Dios, y va a ser mayor mi tormento. Porque no creo que no hay comparación. Aquellos que han tenido esta experiencia, que no me recuerdo la palabra, se la voy a traer después, que han tenido la experiencia de ser transportado al cielo, literalmente dice que es un lugar donde no quieren volver por nada, que es tanta, dice, la alegría, el gozo, la luz que hay, la presencia de Dios que hay. Y esto no es que el pastor se vuelva loco ni ha tomado nada raro esta mañana, es una realidad que la palabra del Señor nos dice. Esta gente que hay nombres y hay documentos, está registrado de personas, de mucha gente que ha vuelto de la muerte, así como ha vuelto de un lugar de tormento, Dios dándole una nueva oportunidad. No se puede comparar el gozo que hay en la presencia de Dios, pero tampoco en el tormento no hay misericordia. Ahí no existirá la misericordia. Y le dice: porque tengo 5 hermanos para que lo testifiquen, a fin de que no vengan ellos también aquí a este lugar de tormento, para que no se aumente mi tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo nuevamente: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a aquello que están, si tú no estás oyendo hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón, si tú no oyes, escúchame, oír significa hacer caso de lo que Dios te está hablando y lo que el Señor me está. Primero el Señor me ha hablado a mí. Si no oyeron a los profetas, no oyeron a Moisés, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, le dice. En el día de la venida del Señor Jesús, resucitará a todos los muertos. Todos seremos resucitados, los buenos y los que no han sido buenos. Ese es el lugar donde nosotros vamos. Quiero leer unos cuantos textos bíblicos y ya me encamino para terminar, pero esto lo voy a leer, nada más. Dice Corintios, creo que es 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Y si no es 2 Corintios, no le he puesto primera ni segunda aquí. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, no dice ni aquellos que son salvos ni los que no son salvos, sino que generaliza todo y dice: y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos resucitaron, pero volvieron a vivir. Muchos resucitaron, pero volvieron a morir. En la resurrección, cuando Jesús venga nuevamente, vamos a resucitar, pero para no morir más, para vivir en la eternidad, en una eternidad con el Señor. En estos versículos vemos que hay vida después de la vida. Hay 2 destinos. En la historia del rico y Lázaro vimos que hay vida después de la muerte, un lugar donde hay tormento y otro donde hay consolación. En este lugar estaremos conscientes. La Biblia dice que hay 2 destinos finales. O en el Hades o en el seno de Abraham. Hades es simplemente un lugar transitorio. Dice la Biblia que será destruido el Hades. Al igual que la muerte dice que será destruido. ¿Dónde dice eso, pastor? Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Vamos a ir tomando carrerilla. Dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
aquellos que se fueron de esta tierra y creyeron de que había otra oportunidad. Las oportunidades Dios te las da aquí en la tierra. Que no somos perfectos, no somos perfectos. Jamás vas a encontrar la iglesia perfecta, ni el pastor perfecto, ni la pastora perfecta, ni vas a encontrar al hermano perfecto. Pero sí vas a encontrar corazones de verdad que aman al Señor. Ahora, ¿qué pasarán con los que están en el Hades? Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. San Juan capítulo 5, verso 28 al 29 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. ¿A dónde? En la tierra. Unos saldrán a vida y otros a condenación. Mateo capítulo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿qué dice? A la vida eterna. Repítalo junto conmigo este texto. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No somos justificados por nosotros mismos, justificados pues por la fe, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la que nos hace acepto, nos hace limpio para estar presente en este gran evento. Ahora, ¿cómo será este castigo eterno? Hola, ¿me escuchan estos minutos? Los que hicieron lo incorrecto irán a castigo eterno. Fuego eterno, dice la Biblia. Mateo capítulo 25, verso 41 dice lo siguiente. Estos dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre escoge dónde ir. Tu rebelión te lleva al infierno, literalmente. El amar este mundo, el amar el sistema de libertinaje, de sexo libre, me acuesto con la primera, con el porque hoy eres el de turno, mañana serás el otro o la otra. Eso te llevará al infierno. Así te lo digo bien clarito. Dios no dará el mismo pago. Claro, esto suena feo. Claro, esto no se predica en ningún lado. Pero es lo que la palabra del Señor te dice. Dice que será lloro y crujir de dientes, un lugar de sufrimientos. Mateo 13, 49 y 50, al 50. 49, perdón. 13, 49. Así será al fin de los siglos. Saldrán a los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. ¿Qué será ahí? Allí será, ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Dice que será un lugar de tribulación y angustia. Romanos capítulo 9, versos 5 al 9. Pero por la dureza de vuestro corazón no arrepentido. Por la dureza, escúcheme, no deje que el diablo endurezca tu corazón. La rebelión no endurezca tu corazón. No dejes que la rebelión te endurezca el corazón. Dice, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. No cambiar de dirección sabiendo que vas a la perdición, que vas al fuego eterno. Con el corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo la ira. Atesoras para ti mismo la ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y dice, vida eterna ¿a quién? A los que perseverando, diga, a los que perseverando en bien hacer. Bien hacer, porque hay muchos que deciden hacer mal. A los que perseveran haciendo el bien. Dice, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, pleiteros. Hace poquito tuvimos que enfrentar un caso así, pleitero, continuamente pleito. Y hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo bueno. ¿Qué hace qué dice? ¿Lo tienen aquí o no? Que hace lo malo.
El infierno está destinado. Este es el lugar final donde irán a parar todos los desobedientes. Apocalipsis, escucha bien, no te canses porque el diablo te quiere sacar ahora en este momento de este lugar. Lago de fuego, dice el Apocalipsis 20:10, dice, lago de fuego y azufre, allí irá a parar todos los que no obedecieron la verdad, junto con el diablo, los demonios, la muerte y el Hades. Todos van al mismo lugar. Yo sé que es antipático. Ay, pastor, yo pensé que usted me iba a hablar de que el Señor me va a bendecir, me va a dar la casa, que me va a sanar el dedo gordo, que lo tengo lastimado y que tengo un juanete, que ya no doy más con mi espalda, con mi lumbago y con este y con la otra. Yo pensé que me iba a traer una palabra de esa. No, eso es verdad. Esto también hay que predicarlo. Pero quiero traer esperanza. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos. Los cobardes, porque hay gente que es cobarde. Porque para vivir una vida de santidad tienes que ser valiente. Decir no, es más fácil decir sí. ¿Qué es más difícil? ¿Decir sí o no? ¿Qué es más difícil? ¿Decir no? Es más difícil decir que no. Porque si dices que no, ya automáticamente ya te etiquetan. Pero cuando dices que sí, estás dando abierta, abres todo. Mete la mano por aquí, sí, amor. Pero cuando dices, ahí nada más difícil. No, hay valores, hay principios. Yo no soy un ignorante de lo que la palabra del Señor dice. Dice, pero los cobardes e incrédulos, porque no creen en esto, los incrédulos, los que no creen en el cielo, los que no creen en el infierno. Dice, los fornicarios. Uy, Señor, ¿dónde me he metido? Ay, ay, ay. Los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Detesto la mentira. Nunca me llame mentiroso porque es la mayor ofensa que usted me puede dar. Detesto la mentira. No la soporto. Es más, le digo, le tengo asco. Perdón que lo diga de aquí. La mentira. Los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. ¡Wow! ¿Qué es qué? La muerte segunda. La advertencia es para aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo vino a traer las buenas nuevas, las buenas noticias, que hay salvación, que podemos ser libres de este lugar, que Dios no creó el infierno para el hombre y para la mujer. El hombre escoge su destino. Ahora dice la palabra del Señor así. Entonces, San Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su mano derecha. Ahí voy a estar yo. ¿Usted dónde va a estar? ¿Al lado de izquierda? No sé si tiene algo que ver con esto, con política. No me meto ahí, ¿no? ¿Dónde estará usted? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Aquellos que pelean por sus derechos es porque están torcidos. Otro dicho de mi pastor, del pastor Carlos. Todos aquellos que luchan por los derechos porque están torcidos, dice. Y dice que dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Póngase de pie. Esto quiero que lo escuche y lo escuchemos de parte del Señor, que el Señor nos dice a nosotros, a cada uno, sin distinción de los que estamos hoy aquí. Escuche, vamos, escuche por favor, no se pierda este último momento. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya no será un paraíso, será el cielo mismo. Dice, donde son las calles de oro, mar de cristal. Dice que ahí estaremos con el Señor para siempre. Tu esperanza y mi esperanza no es en vano. Tu esfuerzo, tu dolor, tu sufrimiento, el ser menospreciado, el ser apartado, el ser visto con malos ojos, tendrá una recompensa en los cielos. Hay una recompensa. Quizás tú te sientas como Lázaro, ignorado. Quizás te sientas como aquel excluido, pero Lázaro sabía dónde iba. Lázaro sabía que había un porvenir de gloria, de bendición para su vida. Y él disfrutó. Y él está disfrutando en esta misma presencia. En este mismo momento está disfrutando de la presencia de Dios. De la presencia en el seno de Abraham, en el paraíso de Dios. Que eso después se transformará en el cielo de Dios.
Leo esto último. Esto lo encontré esta mañana. La parábola del rico y Lázaro que acabamos de leer enseña que el arrepentimiento y la salvación dependen de cómo respondemos a la oportunidad de seguir a Dios en la vida. El rico, por su indiferencia a la necesidad del pobre Lázaro, sufre un cambio de circunstancias tras la muerte, mientras Lázaro, que aceptó el mensaje de Dios, es llevado al seno de Abraham. La historia enfatiza la urgencia de la conversión y la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Todo esto es palabra de Dios, no es una ocurrencia del pastor, es palabra del Señor y debemos aceptarla y debemos creerla. Si creemos que Dios creó todas las cosas, entonces debemos creer que también que el Señor, si no, ¿de qué vale nuestra esperanza? ¿De qué vale? Comamos, bailemos, disfrutemos, si no hay una esperanza. Disfrutemos de este mundo, las cosas que te da el mundo, la libertad que te da aparentemente porque eres preso, eres presa de todo eso, porque a libertad el Señor nos ha llamado, a libertad. Dale gracias a Dios porque tienes esperanza en el Señor. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por la esperanza que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae luz, nos trae sabiduría, Señor, nos encamina a las cosas buenas, Señor. Y si hoy tenemos que arrepentirnos, y si hay gente que se tiene que arrepentir de su mala forma de vivir, es un tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, de oportunidades. Sabiendo que nuestra vida es como una neblina, Señor, a la comparación de la eternidad que tú tienes para nosotros, Dios. Señor, nuestros días son como nada delante de ti, Dios. Para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A ti no te atrapa el tiempo, Señor. Tú te introduces en nuestro tiempo. Estás en nuestro tiempo, Señor, y tú comprendes cada momento de nuestra vida. A veces, Señor, momentos que son difíciles, complicados, donde cedemos a cosas, Dios. Y a veces, Señor, nuestra mirada se desvía, Señora, a la rebelión. Señor, a no hacer caso a lo que tú hablas para nosotros. No teniendo en cuenta, Señor, que hoy estamos, mañana no sabemos. Pero, Señor, hay una promesa, Dios. Hay una promesa y esa promesa, Señor, la creemos con todo nuestro corazón. Somos los que estamos del lado tuyo, Señor, de tus escogidos, Dios. Aquellos que tú llamas y le dices, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Gracias. Señor, yo prefiero tener 4 o 5 en la iglesia, pero que vayamos al cielo. ¿De qué me vale tener miles en la iglesia y los miles van al infierno, Señor? Yo quiero que tener una iglesia, o tú quieres tener una iglesia, Señor, que los que nos congregamos, Señor, que podamos irnos de esta tierra, Señor, cuando nos toque partir y tener la convicción en nuestra vida, Señor, que estaremos por siempre contigo en la eternidad. Muchas gracias, Señor. Para ti, Señor, toda gloria. Que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y nos lleve, Señor, a reconsiderar nuestro camino, Dios. Señor, a corregir nuestra dirección, Señor, a arrepentirnos, Dios, de nuestros pecados, Dios, y ser obedientes, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, quien nos marcó el camino y que nos ha dado gloriosas y grandísimas promesas. Muchas gracias, Señor. A ti toda gloria, toda honra, y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, la recibo a todas, Señor, a todas, Señor. Ayúdame para que en los últimos días de mi vida, Señor, pueda honrarte con un corazón sincero. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Al Señor sea la gloria, la honra